El vídeo 26 de la temporada 2 es un vídeo de repaso y también de despedida. Hemos empezado la temporada de 2 hablando del triángulo rectángulo. Sus lados verificaban una relación. Que la hipotenusa c al cuadrado era la suma de los cuadrados de los catetos, y a esto le llamamos el teorema de Pitágoras, que fue demostrado tal como lo hizo la escuela platónica por congruencia de áreas. Del teorema también vimos su recíproco, que decía que si a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado eran tres segmentos de un triángulo, este triángulo tenía que ser rectángulo forzosamente. En el vídeo 20 vimos la semejanza y dijimos que dos triángulos eran semejantes si tenían los ángulos iguales, si los ángulos eran congruentes. En esta segunda temporada también vimos el teorema de Tales. Teníamos un sistema de paralelas cortado por dos transversales. Los segmentos determinados eran proporcionales. De esta figura pasamos a estas dos. Trazando una paralela por este punto, llegamos a esta, y trazando una paralela por este punto a esta otra transversal, llegábamos a esta otra figura. Las tres verificaban la misma proporción. Y a estos triángulos los bautizamos con el nombre de triángulos en posición de Tales. Vimos que además, si teníamos dos triángulos en posición de Tales como estos dos, o como estos dos, no solamente se verificaba esta proporción, sino que los lados de los dos triángulos eran proporcionales. O sea que del teorema de Tales podemos pasar a dos triángulos en posición de Tales que verifican la proporcionalidad de sus lados, y al revés, porque todas estas situaciones son equivalentes. Si ahora consideramos dos triángulos semejantes, dos triángulos que tienen los ángulos iguales, los ángulos congruentes, vimos también que los podíamos poner de esta forma o de esta. O sea, podíamos obtener dos triángulos en posición de Tales que verificaban esta proporción. O sea, entonces la semejanza verificaba esta proporción. Dando un poco la vuelta, podemos decir que si tenemos dos triángulos semejantes, podemos lograr dos triángulos en posición de Tales, y de estos triángulos en posición de Tales podríamos llegar a demostrar el teorema de Tales. O sea que la semejanza y el teorema de Tales son dos conceptos equivalentes. Poniendo el triángulo rectángulo de esta forma con el ángulo recto en la parte superior y trazando la altura correspondiente, se nos determinaban otros dos triángulos que eran semejantes al triángulo inicial y además dos segmentos M y N. Y determinamos estas igualdades, los teoremas de los catetos y de la altura. Demostramos estas igualdades con la congruencia de áreas en el vídeo 9, pero con la semejanza podíamos haber hecho lo mismo. Veámoslo un poco por encima. Estos dos triángulos son semejantes y puedo poner que los lados H y N que se oponen a alfa son proporcionales a los lados opuestos M y H de los ángulos beta de cada uno de los dos triángulos semejantes. De esta forma encuentro el teorema de la altura y lo mismo haré con el teorema de los otros dos catetos. Para demostrar uno de los teoremas del cateto elegiría, por ejemplo,
estos dos triángulos pondría la razón de los lados que se oponen al ángulo recto AC y la razón de los ángulos que se oponen al ángulo beta MA. Multiplicaría en cruz y obtendría esta igualdad. Puesto que de la semejanza he obtenido estas dos igualdades, puedo sumar miembro a miembro y obtener esta expresión, que es igual además a C por M más N, que también es C, o sea, C por C, o sea, C cuadrado. Conclusión de la semejanza, también he podido deducir el teorema de Pitágoras. Lo que quiero significar es la estrecha relación entre lo más importante de lo que hemos explicado en los vídeos. Hemos hablado especialmente de Tales y Pitágoras. Pues fijaros, de la semejanza podemos pasar a Tales, de Tales a la semejanza, de Tales a Pitágoras y de la semejanza a Pitágoras. Quiero recordar también, ya que estamos haciendo un repaso, que en el vídeo 16 demostramos el teorema de Tales. Vimos primero que estos dos triángulos eran congruentes y luego que estos tres también lo eran. Hicimos operaciones y deducíamos que dos triángulos en posición de Tales verificaban esta relación. Quiero hacer observar que exactamente como ocurría con el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales se ha demostrado a partir de la congruencia de áreas, lo que da pie a una nueva reflexión. De la congruencia deducimos el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Y esto justifica todos los vídeos de la temporada T1 y T2. Por último, quiero repasar tres resultados o propiedades que determinaba una recta que pasaba por un vértice de un triángulo hasta que cortaba el lado opuesto en dos segmentos M y N. Una de las propiedades era la de la bisectriz interior. Teníamos una bisectriz, esta bisectriz cortaba en dos segmentos M y N y resultaba que A y B era igual a M por N. Los lados eran proporcionales a los segmentos que determinaba la bisectriz. Otra era la altura. La altura de un triángulo rectángulo. Esta era media proporcional entre los segmentos que determinaba sobre la hipotenusa. Y otro caso era el caso de la cebiana. Si teníamos una recta que cortaba al lado opuesto en dos partes M y N, estas dos áreas eran proporcionales a los segmentos que determinaba sobre el lado opuesto. Son tres aspectos distintos, tres relaciones que proceden de trazar distintas rectas desde un vértice, la bisectriz, la altura de un triángulo rectángulo y la cebiana. Bien, vamos a poner fin a la temporada 2, a todos los vídeos de geometría. Quedan muchos vídeos por hacer, quedan muchas cosas que no se han explicado. Faltan algunas por repasar y por disculpar. Me centro en lo que tenemos en la figura, en todo lo que se ha hecho para demostrar, para explicar y relacionar todo lo que hay en esta figura. Espero que sirvan a los alumnos hasta el sexto nivel de las pruebas canguro o hasta el segundo de bachillerato. No sé si habrá una tercera temporada, pero debo despedirme. Os deseo mucha suerte. Ahora os dejo con mi teclado, acompañante pertinaz en este largo recorrido entre y desde mis vídeos. Os quiere decir algo, porque sabe muy bien que nada es verdad o mentira, sino que todo es del color con que se mira. De pie, junto a mí, frío, permanecía el tratante. Me levanté dolorido
y le dije: mientes como un bellaco.